Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora qué pasa cuando ocurren variaciones en los valores del lado derecho. Es decir, tengo mi modelo original y son estos valores, los del lado derecho, las restricciones, los que sufren modificaciones, ¿ya? Si lo entendemos como restricciones que están expresando limitaciones de recursos, lo que estamos planteando en el fondo es qué pasa cuando hay variaciones en los recursos asociados al problema. ¿Okay? Eh, bueno, eh, esto es más serio, ¿ya? Por lo siguiente, porque los cambios en el valor de algunos de los elementos de la columna B sub I, esta columna, ¿cierto? Del programa lineal, eh, lo que pueden provocar son cambios en la forma de la región de soluciones posibles. Y digo puede porque, a ver, voy a graficarlo acá. Si, a ver, si esta es en el gráfico, si en el plano, ¿cierto? Digamos, si esta es la región de soluciones posibles, si hay una restricción que pasa por acá, eh, que no restringe nada, que ya esté restringido por este otro conjunto de restricciones, eh, si esta restricción aumenta los recursos, es decir, se aleja del origen, no hay problema. Si se acerca poco, tampoco hay problema. Pero lo que podría pasar es que a lo mejor se acercara tanto que acortara, redujera la región de soluciones posibles. ¿Okay? Y también podría ser que, por ejemplo, esta restricción que está acá, que define la región de soluciones posibles, a lo mejor esa restricción se mueva, bueno, o sea, de vías paralelas, ¿cierto? Se mueva y achique, o bueno, a lo mejor podría agrandar la región de soluciones posibles. Entonces, bueno, la situación es bastante más compleja acá, porque no siempre, pero podría ocurrir que la región de soluciones factibles se vea afectada, ¿ya? Si ese cambio en la región toca el punto óptimo, lo afecta, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Lo más grave sería lo siguiente. Si yo tengo aquí la región de soluciones posibles, y supongamos, eh, este es mi punto óptimo, ¿okay? Porque la pendiente de la función objetiva es así, por ejemplo, lo más grave que podría ocurrir es que exista, por ejemplo, esta es la restricción, ¿cierto? Que exista un cambio en los recursos y esta restricción se acerque al origen y, por tanto, todo eso deje de ser región factible. Y, por lo tanto, el punto óptimo deje de ser factible el mismo. ¿Ya? Eso es lo más grave. ¿Ya? No sería grave si este es el punto y a lo mejor estos recursos o esta restricción se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Y se agrega esto. Si se agrega a toda esta región, eh, no hay problema, incluso sería bienvenido porque este punto óptimo seguramente se desplazaría acá. ¿Okay? Pero el punto óptimo, lo importante es que no dejaría de ser factible. Quizás dejaría de ser óptimo, pero no dejaría de ser factible. ¿Okay? Si es que se amplía la región de soluciones factibles. Pero lo grave, y esto es lo más importante, es cuando ocurre una disminución en la región que deje al punto óptimo como no factible. No solamente perder la calidad de punto óptimo, eso no es grave, ¿ya? Es algo, es un deseable, digamos, ¿ya? Pero lo que es gravísimo es cuando un punto deja de ser factible. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que hubo reducción de la región de soluciones factibles, entonces vamos a seguir trabajando de esta manera, digamos, en este plan de producción, y resulta que eso ya no es factible. ¿Okay? Así que es lo más grave. Eh, Vamos a hacer este análisis de la siguiente manera. ¿Ya? Nos vamos a fijar en primer lugar en la columna, perdón, en la fila C sub J menos Z sub J. Cuando son variables de holgura, nosotros hemos dicho que esto representa el aumento en la función objetivo cuando uno ingresa una unidad de la variable en la solución. ¿Okay? Por ejemplo, si, por ejemplo, eh, eh, si este fuera, ¿cierto? Si los recursos de la primera restricción, por ejemplo,
¿ya? Voy a ver si me sirve el ejemplo. Mm, Quiero ir al tablero. Ya, este es el tablero final. Ya. El S1 no está en la base, ¿ya? Por lo tanto, es una variable de holgura que limita, que determina el punto óptimo. ¿Ok? No tengo holgura, se están ocupando todos los recursos. Por lo tanto, para esa variable S1, para esta variable S1, ingresar una unidad en la solución, como vale cero, ¿cierto? Si la ingreso, querría decir que el S1 pasa a tomar el valor, o sea, pasa de 0 pasa a tomar el valor 1. Es decir, en este caso, en vez de 630, yo estaría utilizando 629 recursos, porque estoy dejando una holgura. Por lo tanto, el C menos Z, lo que me va a estar indicando, si lo miro acá, me dice, claro, si tú ingresas una unidad de la variable S1, es decir, generas una holgura, la función objetivo va a aumentar en menos 70 sobre 16. Es decir, disminuye. Y claro que disminuye porque lo que yo estoy haciendo es quitarle un recurso que se está utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, lo que uno puede hacer es un razonamiento inverso y decir, si en vez de 630 yo tuviera 631 unidades, es decir, aumento en una unidad los recursos, eh, entonces eh, la, la función objetivo podría aumentar en menos el C menos Z. ¿Okay? Y en este caso sería aumentar en menos, menos 70 sobre 16, es decir, realmente aumentaría en 70 sobre 16. ¿Okay? Eh, Ese razonamiento uno lo puede hacer para de alguna manera darle valor a los recursos. ¿Okay? Si yo hago este análisis para cada una de estas restricciones, voy a ver que, perdón, para cada una de estas variables de holgura, voy a ver que en el caso de S1 y de S3 tengo valores negativos en el tablero final. ¿Por qué? Porque son variables no básicas, tienen valor 0, S1, S3, ¿ya? Y lo que me está indicando acá es cuánto aumentaría, el negativo de esto, perdón, el negativo de esto me está indicando cuánto aumentaría la función objetivo. Este valor, 7668, cuánto aumentaría si yo tuviera un recurso más de S1 o un recurso más de S3. Es decir, tuviera 631 en el caso de S1 o 709 en el caso de S3. ¿Okay? Restricción 13. ¿Okay? Eh, Esta interpretación de cuánto aumenta la función objetivo producto de tener más recursos disponibles es una de las grandes contribuciones de este análisis de la programación lineal, en realidad, y del análisis de sensibilidad, porque le da una interpretación económica a los recursos. ¿Ya? Ustedes se fijan, inicialmente nosotros aquí en el modelo no teníamos mucha diferencia entre las restricciones 1, 2, 3, 4. Podíamos hacer cualquier análisis diciendo, ah, estos 630, 600, etcétera, pero no teníamos más información. En cambio acá, ahora, yo le estoy dando una interpretación económica. Este valor que estoy aquí identificando es lo que se conoce como el precio sombra, que es el precio máximo que yo debería estar dispuesto a pagar por una unidad adicional de cada uno de los recursos asociados a esta restricción. Por ejemplo, lo que es evidente, el precio sombra 0 ocurre para las variables S2 y S4. ¿Por qué? Porque la variable S2 y S4, las variables S2 y S4, tienen valor distinto de 0, están en la base. Es decir, yo tengo recursos disponibles. De S2 yo tenía 600 disponibles y en este momento me sobran 120. Es decir, estoy utilizando solamente 480 recursos, ¿okay? Unidades del recurso. Así que, ¿cuánto yo estaría dispuesto a pagar por tener más unidades del segundo tipo? Nada, nada, porque me sobran 120. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tener unidades del tipo 4? Nada, porque me sobran 18. De, de, la, de las 708 disponibles estoy ocupando 690 y me sobran 18, así que yo no voy a estar dispuesto a pagar nada. ¿Ya? Es re importante entonces esta interpretación, ¿cierto? Precio sombra es el precio máximo que yo debería estar dispuesto a pagar por
unidades adicionales del recurso. ¿Okay? Y eso es lo que se identifica acá, en esta fila C-Z. ¿Okay? Ahora, si, eh, si yo veo que hay interés, ¿cierto? Tener recursos del tipo 1, recursos del tipo 3, es interesante, yo podría ver, bueno, ¿y qué pasa si tengo esas unidades? ¿Ya? O sea, si yo consigo una unidad de S1 o consigo una unidad de S3. ¿Okay? Si recuerdo lo que pasaba cuando nosotros veíamos el efecto, ¿cierto? Calculábamos el Z sub J, ¿ya? Decíamos, ¿qué pasa cuando esta unidad, una unidad de la variable S1 ingresa a la base? Bueno, esto me decía a mí cuánto disminuía la variable de holgura asociada a la restricción. ¿Okay? Si yo ingreso S1, una unidad de S1, el X2 va a disminuir en 30 sobre 16. El S2 disminuye en menos 15 sobre 16, etc. Por lo tanto, dado que ahora ya no estoy considerando que va a ingresar una unidad, sino que va a bajar una unidad, voy a tener una holgura negativa. Digamos. En el fondo, el tener un recurso disponible del tipo 1 es tener una holgura negativa. Entonces yo puedo decir que aumentar los recursos del tipo 1 implican que el X2 va a tener que aumentar, es decir, lo contrario a lo que hacía yo cuando agregaba unidades de la variable en la base. ¿Ya? El X2 va a aumentar en 30 sobre 16, el S2 aumenta en menos 15 sobre 16, etc. ¿Okay? Es decir, yo puedo ver que estamos hablando de que son estas variables de la base, ¿cierto? Yo puedo ver que el nuevo valor que van a tener las variables básicas va a ser el valor actual que tienen, más la fila, esta, ¿cierto? Que estoy analizando asociada a BC1, más esa fila, eso es lo que me va a dar el nuevo valor de las variables básicas. ¿Okay? Es decir, tener una unidad más de los recursos del tipo 1, pasar de 630 a 631, implicaría que la variable x2 va a pasar de 252 a 253, 14, 16 avos, porque le sumé este coeficiente que está aquí en su columna asociada a la S1. ¿Okay? Eh, y bueno, y ahí yo veo que gané, ¿cierto? La función objetivo aumentó en esta cantidad, en 4,375, ¿no? Ese 7.672,616 avos es igual que 7.662,375. ¿Okay? Así que, dado que la función objetivo aumenta, bueno, yo podría plantearme esto, ¿cierto? Eh, que los valores del lado derecho aumenten en cualquier cantidad, delta B1, pero ojo, lo que tengo que verificar siempre es que el lado derecho no se puede hacer negativo, porque fíjense que aquí tuvimos suerte que no pasó a ser negativo este lado derecho. Pero yo, para determinar, bueno, cuánto es lo que más pueden aumentar estos recursos, yo sí debería verificar estas condiciones. ¿Okay? Es decir, plantear que el lado derecho actual más delta de un veces la columna asociada a la variable de holgura en cuestión, eso tiene que ser mayor o igual a 0. Así yo pongo condiciones sobre el delta B1 y llego eh, a este valor, ¿cierto? A este rango, ¿no? Los recursos asociados a la primera restricción pueden aumentar en 52,36 y pueden disminuir en 134,4. Eso es el máximo. Eso eh, es lo que se llama el rango de factibilidad. ¿Okay? El rango de factibilidad que para restricciones del tipo menor igual se calculan de esta manera, para mayor igual con el negativo y para igualdad con el positivo. ¿Okay? Eso es lo que se considera, es lo que se llama el rango de factibilidad. ¿Por qué? Porque mientras los valores, los recursos disponibles de esa restricción estén en el rango definido, la solución sigue siendo la solución, la base, perdón, no la solución, la base que está actualmente, la base óptima, sigue siendo la base óptima. Y lo que va a cambiar es el punto, ¿no? Porque claro, si yo, por ejemplo, yo tengo esta región
y tengo ahora más recursos, la base, las variables que están en la base van a ser las mismas, pero el valor de las variables puede variar y lo voy a calcular de esta manera. ¿Okay? Eso es lo que se denomina entonces el rango de factibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, consideramos un aumento de 16 unidades y dado que 16 está, el delta D era hasta 52,36. Claro, está arriba. Yo inmediatamente lo puedo calcular. Dado que se verifica se cumple la condición, entonces puedo inmediatamente calcular los valores del lado derecho. ¿Okay? Y por supuesto también el valor de la función objetiva. Es 7.668 por, aquí no está por acá, es 4,375 por 16. Eso nos va a dar 7.738. ¿Ya? Acá está 76,16. Eso es. Pues decía, eso se calcula dependiendo del tipo de restricción, menor igual, mayor igual o igualdad. ¿Okay? Ese es el caso favorable. Ahora, si uno genera aumentos que salen del rango de factibilidad, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque si no se cumple el rango, lo que hay que hacer es aumentar. Por ejemplo, en este caso, si yo consigo un aumento de 64 unidades y el rango me decía que llegaba hasta 52,36, ¿cierto? Lo que yo debería hacer es aumentar hasta 52,36. En ese momento va a haber una variable básica que llega a cero, hago el cambio de variable por la variable asociada a la restricción que está aumentando, y esa variable que era no básica, ahora la pongo en la base, y ¿cómo se llama? Y aumento las restantes unidades, es decir, desde las 64 menos 52,36 unidades, es decir, es un 11 y tantas unidades, 11,64, que las puedo hacer crecer, pero cuando la variable ya esté en la base. ¿Ya? Es más enredada esa parte, pero es porque no se cumplió la restricción, la condición.